Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Un abrazo desde Costa Rica. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, una semana más de estudio de Conectados con la Palabra. Estamos viendo la cruz de Cristo paso a paso. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, damos a ti la gloria, la honra. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio. Danos la sabiduría para aprender, Padre, cada día más de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Damos gracias al Señor por una semana más que nos permite estar aquí compartiendo a través de este canal y a través de este medio, amados, la palabra de Dios. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita y invite a otros a ser parte de este canal donde tenemos ya casi más de 90 videos para la gloria del Señor de diferentes temas bíblicos. Vamos a continuar. Estamos viendo Conectados con la Palabra y esta es la parte 10 de Conectados con la Palabra. Dice así: Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, yo sí juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la cual viene ¿de quién? Del Padre. Acuérdense que Jesucristo siempre se sujetó a su Padre Celestial, un gran ejemplo que debería ser para nosotros, ¿verdad? También, hasta la muerte de la cruz, Él se sujetó. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje, amados? Quiere decir que Él desde la eternidad siempre estuvo viendo todo lo que hacía su papá, el Padre Elohim, Jehová, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Entonces, Él siempre estuvo viendo lo que hacía su padre, como dicen por aquí, ¿verdad? Los hijos siempre siguen los pasos de papá y de mamá. Es lo mismo el ejemplo que Jesús nos da en Juan capítulo 5:30. Entonces, Juan 19:24 dice: entonces, y aquí vemos una profecía mesiánica, amados, que estaba profetizado en Isaías, en Ezequiel y en profetas mayores, ¿verdad? Con respecto a Cristo y a la cruz de Cristo, que esta parte la voy a explicar cuando ya lleguemos a los pies de la cruz. Aquí lo voy a leer, pero cuando lleguemos a esa parte, con más profundidad voy a explicar este versículo, amados. Juan 19:24. Entonces dijeron entre sí, está hablando de los que estaban a los pies de la cruz: no la apartamos, está hablando de la vestidura. Acuérdense que la túnica que usaban en los tiempos de Cristo era de una sola pieza. Entonces, eso no tenía, como dicen, una costura aquí ni nada, era solo una sola pieza. Entonces, los que estaban ahí, los romanos, ¿verdad? Porque, aunque usted no lo crea, ya esto es una parte de la Biblia que la gente a veces dice: uy, no, Marrito. Cuando yo enseño esta parte, ¿verdad? En Evangelios Sinópticos, es un tema que yo toco en Evangelios Sinópticos, cuando enseño Evangelios Sinópticos, la gente me dice: ¿cómo a usted se le ocurre decir eso? Y le digo: no lo digo yo, amados, lo dice la palabra. Todos los que eran sacrificados o los que eran condenados a la cruz eran llevados desnudos. Ellos, cuando llegaban ahí y los clavaban en la cruz, ¿verdad? Ellos en ese instante les arrancaban la ropa o sus vestiduras, literalmente, y los dejaban desnudos, sin calzoncillos, sin nada, chingos totalmente. Y eso más adelante lo vamos a ver. Y mucha gente cuando lee este versículo y cuando uno enseña esto se escandalizan y dicen: ¿cómo? El Hijo de Dios desnudo. Amados, la crucifixión era una muerte tan sangrienta y tan dura que, amados, léalo en la historia, no ni siquiera está en la Biblia. Bueno, está en la Biblia, pero principalmente en la historia. Todo aquel que era llevado a la cruz iba con un dolor y con una vergüenza, porque eso era una muerte, como dice la palabra, vergonzosa, humillante, porque la persona, y para el pensamiento judío, estar desnudo y expuesto sus partes íntimas ante las personas era una vergüenza más baja. Acuérdense que todos los que eran sacrificados en la cruz eran malditos por la sociedad, principalmente por los romanos. Era un castigo tan fuerte que los romanos ni siquiera lo practicaban a su gente, solamente aquellos desertores del imperio romano, los que eran lo peor de la humanidad,
la escoria de la humanidad. Por eso la Biblia dice que Jesucristo se hizo maldito en una cruz. Entonces, no la apartamos, dijeron los romanos. Echemos suerte sobre ella para cumplir la profecía mesiánica, que ya la voy a leer. A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esa profecía se cumplió en ese instante y esa profecía está en Isaías. Y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados romanos. Más adelante yo voy a profundizar sobre este pasaje y sobre esta profecía mesiánica. Juan 19:36 dice, amados, ahí en lo frío: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado ningún hueso suyo. Y ahí es donde vamos a estudiar el Salmo 22, versículo por versículo, amados, donde vamos a analizar esta parte. ¿Por qué? Porque una costumbre que tenían los romanos para acelerar la muerte de la persona era quebrarle las piernas, ¿verdad? Para que se acelerara la muerte. Y usted dice, ¿cómo? Quebrarle las piernas para acelerar la muerte. Y eso lo voy a explicar cuando veamos el Salmo 22 y analicemos por qué hacían esto los romanos. Ellos agarraban un martillo, un mazo. Usted y yo sabemos que es un mazo. Y ellos venían, y como la cruz estaba a cierta altura y los romanos eran un poco altos, ellos llegaban y ¡pum!, quebraban uno y quebraban el otro hueso. Amados, trituraban prácticamente las rodillas. Imagínense el dolor. No sé si usted alguna vez ha tenido una quebradura en la pierna. Yo sí. Una vez estuve enyesado casi 6 meses y 7 meses por una quebradura en el pie. Pero en el momento del impacto era un dolor tremendo, amados. Era un dolor que usted dice y suplica por anestesia, ¿verdad? Para calmar el dolor. Imagínense a Jesús ahí en la cruz. Obvio que no tenía anestesia ni nada y nada más llegaron así, ¡pum! Y sonaba eso como quebrar un huevo, ¿verdad? Se quebraron todos los huesitos. Obviamente los pies de Jesús quedaron flojos. Quedaron prácticamente tendidos. Que eso es lo que dice el Salmo 22. Que vamos a analizar esta parte. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Pero aquí es donde vea qué interesante, que a Jesucristo no le hicieron esto, no le quebraron los huesos de las piernas para acelerar la muerte, porque ya Jesucristo había muerto. A los otros 2 ladrones sí, porque era para acelerar la muerte. En cambio, cuando vieron que Jesús ya había expirado, que eso lo vamos a estudiar en el Salmo 22, dice que le metieron la lanza en un costado, que allí vamos a estudiar esa parte. Por eso le digo, suscríbase a este canal, active la campanita, invite a otras personas, amados, para ser parte de estos estudios conectados con la palabra. Entonces, y también otra escritura dice, Juan 19:37, mirarán al que traspasaron. ¿Se acuerda? Lo que dije hace unos segundos, agarraron una lanza y ¡pum! Las lanzas romanas medían casi 2 metros de largo, eran muy largas y muy pesadas. Obviamente los romanos tenían una preparación militar muy grande y ellos ya estaban acostumbrados al peso de las lanzas y para ellos era como si fuera un juguete. Entonces ellos llegaban y ¡pum!, metían la lanza aquí que llegaba hasta el corazón. Y esa punta de esa lanza que era tan filosa, y ahí es donde vamos a leer esa parte en el Salmo 22 y en otras partes de la Biblia, cuando lleguemos ahí a la cruz de Cristo, dice que su corazón, ¡pum!, explotó, ¿verdad? En ese instante de la presión que había. Como le digo, no se pierda este estudio, amados, porque vamos a estudiar la muerte de Cristo paso a paso. Aquí estoy adelantando pasos que vamos a ver más adelante, pero vea qué interesante que es, a la luz de la Biblia, la muerte de Cristo. Este año que viene, si Dios lo permite, si usted sigue estos estudios al pie de la letra, ya usted va a ver lo que es Semana Santa, las películas de la crucifixión de Cristo y todo esto con otros ojos. Y va a decir, wow, lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Realmente las películas nos dan un cierto concepto o imagen, pero la Biblia nos da una imagen bastante cruel, bastante dura, de lo que Jesucristo sufrió en la cruz. Por su parte, Jesús tenía tal grado de confianza en Dios, como lo demuestran las Escrituras, que no se puede apreciar que Jesús sintiera o creyera que Dios lo desampararía. ¿Se acuerdan, amados, en los videos anteriores que hablamos de la teoría del desamparo?
que le invito a que busque esos videos aquí en este canal para que aprenda y entienda esta porción que estamos leyendo. Mateo 26:51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, está hablando de uno de los ladrones, ¿verdad?, izquierda a derecha, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. En esta porción, perdón, amados, me disculpo, en esta porción no está hablando de la cruz, en esta porción está hablando de otro evento que sucedió cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad?, cuando Judas lo entregó y lo iban a llevar, ¿verdad?, hasta el Sanedrín. Entonces me disculpo porque este versículo está hablando de ese evento, no de la cruz, así que me disculpo. Mateo 26:52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué dice la palabra? Que el que hierro mata, a hierro muere. Jesús le está diciendo que la persona que mata a un ser humano en cualquier momento tiene que pagar por esa vida. Porque la sangre de esa persona, y esto usted lo puede leer en Génesis, ¿verdad? Cuando Abel mató a Caín, Caín, siempre los confundo, amados, y dice que la sangre clamaba a Dios por justicia, y esto es lo que está enseñando aquí Cristo, y la Biblia lo enseña, que la sangre clama a Dios por justicia cuando una persona derrama sangre, sea de quien sea, y la sangre de esta persona clama a Dios justicia, amados, es lo que está diciendo Jesús. Entonces, Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12, legiones de ángeles? Acuérdense que los ángeles, cuando se hablan de legiones, voy a hacerle una idea que es una legión angelical. Los soldados romanos, ellos tenían la costumbre de hacer legiones, ¿verdad? Si usted estudia el Imperio Romano, cada legión estaba compuesta de 6,000 soldados romanos. Entonces, una legión de demonios o de ángeles eran 6,000 soldados, llamémoslo así. Ahora, y dice que son 12 legiones, o sea, vea cuántos números de ángeles estaban a la disposición de Jesucristo en ese instante. Él dice que él nada más dice: hubiera sido así, y él le hubiera dicho: Padre, mándame 12 legiones de ángeles para que me protejan. Y inmediatamente hubiera venido todo ese ejército angelical a su rescate. Pero Cristo dijo: no, porque tengo que cumplir la misión de mi Padre, la misión que Él me encomendó allá en la eternidad. Entonces, vea qué interesante. Esos son 12 legiones de ángeles, 6,000 soldados romanos, que está compuesta una legión romana. Entonces nos hacemos la idea de cuántos millones de ángeles están dispuestos a servir a Jesús en ese instante. Y eso que en ese momento Jesús todavía no había subido al Padre otra vez a ser entronizado, a ocupar otra vez su deidad. Entonces, vea qué importante es ir aprendiendo sobre la cruz de Cristo. Mateo 26:54 dice: pero como entonces se cumplirían, las escrituras de que es necesario que se haga así, que Él tenía que ir a la cruz, que Él tenía que pasar todo eso, que Él tenía que ser escupido, ser pateado, ser lacegado y morir en la cruz del Calvario. Qué importante es eso. Jesús entendía que en cualquier momento Él podría pedir a su Padre y Él le daría lo que Él pidiera. Dios permanece con Jesús dado que Él hacía su santa voluntad. Jesús sabía que en cualquier momento Él nada más decía: Padre, necesito ayuda. ¡Pum! Se vienen soplados, amados, esos ángeles. Acuérdense que se cree, hay teorías de que los ángeles pueden medir entre 7 y 8 metros de altura. Satanás o Lucero o Luzbel, Ezequiel 28 nos da una referencia de que era el más grande de todos los ángeles, o es, mejor dicho, el más grande de todos los ángeles creados por Dios. Ángel grande y protector, dice Ezequiel 28, versículo 17, 16, 17 y 18, ¿verdad? Significa que es el ángel más grande de todos los ángeles que Dios creó. Entonces, vea qué interesante. Se cree, ¿verdad?, que miden entre 8 o 7 metros de altura. Ahora, si fuera así un ángel normal, entonces, ¿cuánto puede medir Satanás? Que fue el primero que Dios creó. Puede medir hasta 15 o 20 metros de altura.
un ejemplo, son teorías, ¿verdad? Que uno se hace pensando a la luz de la Biblia. Entonces, de una vez aclaro, porque la Biblia no lo enseña. Entonces, Jesús hizo siempre la voluntad de Dios y eso es muy cierto. Él no hacía nada por sí mismo. Él cumplió con todos los preceptos de la ley. Muy importante. ¿Y cuáles son? Acuérdense que los dos pasajes que dice Éxodo para cumplir la ley es honra a Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón, o ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es ama a tu hermano como a ti mismo. Y él, al cumplir esos dos, se cumplía toda la ley, que fue lo que hizo Jesús en la cruz. Ok. Fue el Cordero de Dios, el Cordero. Un día, una niña me preguntó, Marlon, ¿por qué el Cordero se usaba para sacrificio y por qué Jesús se le tipifica en los evangelios sinópticos que ella escuchó, ¿verdad? Una historia bíblica como el Cordero. El Cordero, el animalito, el Cordero representa un animal dócil, humilde, sencillo y representa el servicio. Eso representa un corderito. Y prácticamente es el cordero del sacrificio que Dios siempre pedía. Eso lo encontramos en Levítico, en Números o en el Pentateuco, para ser exacto. Ok, efectivamente Dios lo colocó como cordero, al igual que como se demuestra en la historia de Abraham, cuando se le solicitó que sacrificara a Isaac. A eso se le llaman tipologías bíblicas, tipos, sombras y figuras de Cristo, ¿verdad? En ese momento Dios proveyó de cordero para el sacrificio. Le invito a que lea esa porción de la palabra. Esta es una analogía de los que iba a hacer Dios con su propio Hijo, el cual colocó como el cordero que quita, oiga, el pecado del mundo. ¿Ve? Eso se llaman tipos, sombras y figuras en la Biblia. Jesucristo estaba tipificando al cordero, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento se usa para los sacrificios cruentos y para los sacrificios de paz. Acuérdense que habían varios tipos de sacrificios y el sacrificio de paz o de redención, en este caso, era el cordero. Un animalito de 1 año, sin mancha, sin enfermedad, totalmente sano, que era ofrecido al Señor como ofrenda por el pecado. Ok. Es el Hijo amado por Dios, en quien tenía complacencia. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que Dios estaba muy contento y muy alegre de lo que el sacrificio que por voluntad propia su Hijo iba a hacer. Acuérdense que Génesis capítulo 3, versículo 15 se nos habla de la primera promesa de salvación para la humanidad. Génesis 3, 15. Le invito a que lo lea, amados. Ok. Efectivamente, y aparece expresadamente en la palabra de Dios, se hizo sacrificio acepto por Dios para perdón del pecado y de los pecados. Ahí tendríamos que ir a Levítico, a Deuteronomios, al Pentateuco para hablar sobre los sacrificios, ¿verdad?, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento. De nuestros pecados pasamos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Cumplió con las escrituras, con la ley y los profetas, con el plan divino por Dios para perdón. Efectivamente, tal como hemos visto, cumplió a cabalidad, vea lo que dice, con todas las profecías que de él venían hablando. Acuérdense, amados, que después de ver la cruz de Cristo, voy a hablar sobre profecía mesiánica de Cristo. Por lo menos voy a hablar de las más importantes porque solo en el día de la cruz Jesucristo cumplió 300 profecías bíblicas solo en ese día, solo en ese momento, en esas 6 horas que él estuvo ahí en la cruz del Calvario, cumplió 300 profecías bíblicas, amados. Vean qué importante es eso. Entonces, voy a hablar de, por lo menos, no todas las 300, pues son un montón, pero sí voy a hablar de las más importantes con respecto a la cruz de Cristo, que eso nos va a ayudar de panorama para ver todo el contexto global. Pero eso lo voy a tocar después de ver la cruz de Cristo para que después de eso entrar a lo que es la resurrección de Jesucristo, que vamos a hablar muy ampliamente sobre la resurrección de Cristo. Por eso le digo, amados, no se pierdan estos estudios de Conectados con la Palabra, porque vamos a aprender
la cruz de Cristo a la luz de la Biblia, paso a paso. Por eso voy despacio. Por eso yo no le he puesto, hay veces no les pongo numeración a los videos, y no es porque no quiera, es porque yo sé que estos videos van a durar mucho tiempo, ¿verdad? Porque muchos los temas que quiero tocar con respecto a la luz de Cristo o a la cruz de Cristo, porque quiero que usted quede bien empapado del sacrificio de Cristo en la cruz, y así usted valore más la fe que usted tiene en Él y se dé cuenta realmente lo que Cristo padeció. Como dice Pablo, amados, aquí quiero terminar este video, esta parte de conectados con la palabra, con esta expresión que dijo Pablo. Si nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, así como Pablo, el Espíritu Santo le reveló ese sacrificio tan grande de la cruz, ¿verdad? A la luz de la Biblia. Ahora imagínense a nosotros, amados, vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo mucho más. Nuestra fe se va a afianzar más. Y ahí, y de ahora en adelante, ya usted va a ver la cruz de Cristo o el sacrificio de Cristo en la cruz con otra óptica, que esa es mi misión como pastor. Que usted aprenda, amados, que usted valore ese sacrificio de Cristo en la cruz y que tal vez usted invite a otros a que vea estos estudios y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Cristo pagó el precio por usted y por mí al morir en esa cruz del Calvario. Amados, voy a dejarlo hasta aquí. Si Dios lo permite, nos vemos en nuestro próximo video. Un abrazo desde Costa Rica. Habla el pastor Marlon Castillo, estoy para servirle. Bendiciones.